Apareció en el calendario que era para el lunes 18, puede ser. 19. Lunes 19. Pero Sí. pero me apareció en el calendario, no en la entrega. Bueno, Por si estamos hay que aprendiendo confirmarlo. todos con Por esto, así eso, que no se no, 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 preocupe. le comentaba, era para que sepa. Estamos a modo de prueba. Puede ser. Bueno, ¿cuántos alumnos hay? Hay unos 23, 25. 25. Son 23 Bien, alumnos. bueno, este, empezamos. Hoy vamos a ver dos herramientas que es para completar el cálculo de saturación de agua. Luego mañana vamos a hacer el práctico y ya estaríamos como para rendir el parcial. El parcial yo lo tengo programado para la semana que viene, que puede ser el día jueves. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, profe. Bueno, en el parcial va a entrar la parte teórica y un ejercicio práctico que vamos a practicar mañana bien. Es una tablita donde hay que calcular nada más y nada menos que la saturación de agua. Y ya vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, voy a poner acá a ver si lo ven. ¿Ven ahora la filmina, los PowerPoint? ¿Lo están No, No, no viendo? veo profe, nada. yo no veo ¿No? nada. A ver, vamos a ver cómo puedo hacer screen. A ver, ahora. Profe, hay una compañera que está en espera. A ver si pidió ahí si la puedo agregar. A ver. ¿Cuál es? ¿Qué compañera es? Elmira, creo que se llama. Selmira. A mí. Ahí está. Bien. ¿Ven algo ahí? No, profe. No, profe. Ahí. Ahí sí. Bueno, perfecto. Ah, profe, una consulta. ¿Cómo va a ser la metodología del parcial? ¿Tenemos que resolver un cuestionario? ¿Cómo va a ser? Y yo, recién les dije que va a ser teórico, No, sí, la teórico y mitad práctico. Pero me y refiero a que no van a... práctico. Vamos a hacer un ejercicio ahí mismo en una hoja. Es muy sencillo, pero Ah, o sea, va a ser como la son de clase. distintos costos, sí. Entramos al Zoom, nos El- mandan al mail, qué sé yo, y lo hacemos. una vez que ustedes terminan el parcial, o sea, vamos a hacer presencial, digamos. Ahora no están, no tienen la imagen, no sé por qué. Pero lo vamos a hacer presencial y después cuando terminen, le sacan una foto a la hoja y la suben ahí donde están los trabajos prácticos. Ah, ok. Ok. ¿Eh? Presencial se refiere al Zoom acá. ¿Cómo? Presencial se refiere acá al Zoom. No te entiendo Si cómo es. presencial se refiere acá al Zoom. Sí, Ah, ok. eh,
A ver, yo estoy haciendo, por ejemplo, un seminario de posgrado y ahí me exigen que tenga la imagen de cada alumno. O sea, yo me tengo que poner en imagen. ¿Ustedes por qué no lo hacen? Porque no lo ha pedido, profe. ¿Y cómo lo conozco? A ver, póngala en la imagen. Profe, yo ahora no estoy en la computadora que tiene la cámara, lo que tiene. Entonces no puedo prender la cámara. Bueno, los que tengan. Ahí está. Ahí está, perfecto. Así el día del examen también lo hacemos así, todo presencial y después al finalizar me entregan la hoja. Y chao. Bueno, habíamos visto los perfiles de correlación, que son tres básicamente, el caliper, el SP y el rayo gamma. De correlación hicimos un ejercicio para calcular el volumen de arcilla, el RW. Ustedes saben que la fórmula de Archie, que sería la saturación de agua, SW, es igual a la raíz cuadrada de F por RW sobre RT. Entonces, el RW ya sabemos cómo calcularlo. F lo vamos a ver hoy. Y el RT es lo que vamos a ver inmediatamente ahora también. Y ya tenemos todos los elementos para calcular cuánto agua hay dentro de esos poros que nosotros vimos que hay en las capas, en las formaciones. Para calcular el RT necesitamos una herramienta de resistividad. Las herramientas de resistividad pueden ser eléctricas o electromagnéticas. Vamos a empezar con las eléctricas. Es una herramienta que en el cuerpo tiene electrodos. Esos electrodos inyectan corriente a la formación. La corriente viaja por la formación y los leen los electrodos, esa señal la leen los electrodos de referencia o de lectura. La disposición de los electrodos hace que se pueda guiar la corriente hacia donde nosotros, enfocar la corriente, digamos, donde nosotros queremos que lean. Entonces hay una herramienta eléctrica que tiene un electrodo que inyecta corriente y otros electrodos donde se hace la diferencia de potencial. También tenemos herramientas con electrodos de enfoque, que esos electrodos de enfoque trabajan con otra fase de corriente y hacen que guíen a la corriente que nos interesa, más profundo y más fino, digamos, y con mayor resolución. Digamos que, haciéndolo más esquemático, tenemos un electrodo de referencia y un electrodo fuente de la corriente. Es muy sencillo. Entonces nosotros bajamos esos dos electrodos y va leyendo, a medida que vamos subiendo, la resistividad, es como bajar un test de cada pedacito de formación. Si la capa es muy ancha, es más ancha que los dos electrodos,
vamos a tener una lectura, digamos, bien definida, con el verdadero valor. Pero cuando los electrodos pasan por intermedio, digamos, de la interfase entre una arcilla y una arena, el valor que lee va a ser parte de la arcilla y parte de la arena. Entonces eso se llama, digamos, resolución vertical. Si hay capas muy finas, donde el espesor es menor de la capa, es menor a la del desplazamiento de la herramienta, vamos a tener influencia de las capas adyacentes y vamos a perder resolución, o sea, valor de RT. Cuando yo tengo una herramienta enfocada, digamos que los electrodos de arriba, superiores e inferiores al electrodo que emite la corriente, van enfocando esa corriente y digamos que tiene un espaciamiento muy finito, porque un electrodo, ese electrodo puede tener 1 o 2 pulgadas nada más de ancho. Entonces la lectura de la herramienta, del RT, va a ser con buena resolución vertical. En cambio, cuando la de electrodos, la herramienta anterior, tiene separación de electrodos y es mayor a 2 pulgadas. Disculpe, ¿podría señalar con el mouse dónde está hablando, por favor? Ah, sí, bueno, gracias. O sea, con electrodos, este espaciamiento es muy grande y con un electrodo de enfoque, el espaciamiento es más pequeño, porque es un cilindro muy chiquito. ¿Entienden? Profe, entonces un electrodo inyecta la corriente y el otro toma la medida. Exacto, exacto. Y tenés en una herramienta, tenés, depende del espaciamiento de cada electrodo, tenés varios arreglos para leer a distintas partes del pozo. Por ejemplo, si tenemos electrodos espaciados en forma larga, o sea, con mucho espaciamiento, la lectura va a llegar más a hondo, más profundo en la formación, a 90 pulgadas, por ejemplo, que los electrodos separados a 10 pulgadas, a un pie, perdón. Entonces, vamos a tener una lectura a 90 pulgadas, una lectura a 60 pulgadas y una lectura, por ejemplo, a 10 pulgadas, desde el centro del pozo. Entonces, en una herramienta eléctrica vamos a tener, digamos, varios electrodos, varios arreglos de electrodos, para obtener distintos puntos de investigación. ¿Se entiende? Estos arreglos, digamos, estas fueron las primeras herramientas. Hoy en día se usa el perfilaje electromagnético. El arreglo con electrodos también se usa, pero ya vamos a ver cuándo. Son la parte de lecturas enfocadas es la que nos interesa y ellas pueden trabajar en otros ambientes que el ambiente de agua dulce, que el lodo de perforación permite, digamos, sin que se cortocircuite la señal, permite hacer el registro. En cambio, si hay lodos muy salados, tenemos que recurrir al sistema de electrodos y enfocados para poder salvar esa situación. Esta herramienta electromagnética
es, ustedes saben que si nosotros nos sentamos dos bobinas, en le inyectamos corriente y en la otra se produce una corriente en sentido contrario. ¿Está bien? ¿Lo vieron en física? Sí, profesor, entiendo. Bueno. Entonces, escuchen bien este concepto que tiene que quedar bien, bien grabado. Yo tengo una corriente alterna que genero en una bobina transmisora. Esa bobina en la herramienta genera un campo en la formación. ¿Está bien? Ese campo en la formación genera una corriente en la bobina receptora. La diferencia de potencial entre las dos bobinas sería la resistividad de la formación o la conductividad. ¿Me entienden? Yo le aplico una corriente alterna a la bobina transmisora. Esa corriente alterna genera una corriente en la formación, que se llaman corrientes de Eddy, y esa corriente de Eddy van a generar otra corriente en la bobina receptora. La diferencia de potencial entre las dos bobinas entre la receptora y la transmisora es la resistividad de la formación. Ahora bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿No sería, o sea, acaba de decir que le aplicamos una corriente alterna a la bobina transmisora? Sí. Esa corriente genera otra corriente en la formación. En la formación. ¿No sería que esa corriente genera un campo en la formación? Sí, correcto, un campo. Ah, bueno, perfecto. Profe, ¿y cómo se orientan las bobinas? ¿Cómo? ¿Cómo se orientan las bobinas adentro del pozo? No, las bobinas no se orientan, digamos que están dentro de un cilindro que se baja al pozo con las bobinas están sobre algo que no sea metálico, sobre una estructura no conductora, ¿no? Sí, gracias. Están como si enroscaras un alambre en un palo de escoba, más o menos así. Es más sofisticado, pero es así. Entonces, nosotros, como leemos la resistividad de acuerdo a la ley de Ohm, es Ohm por metro. Entonces estamos midiendo la resistividad de un pequeño volumen. Ese pequeño volumen está representado por infinitos puntos. Entonces, la sumatoria de las fracciones de cada medida de resistividad da 1. Ese factor geométrico. Entonces vamos a obtener la resistividad de ese pequeño volumen. Después la herramienta sube y va a otra posición y así sucesivamente, y vamos haciendo la lectura de resistividad de la formación. Y acá tenemos un perfil de resistividad. La herramienta tiene varias bobinas para leer, ya dijimos, cerca o lejos de la pared del pozo. Entonces, si nosotros leemos acá en este track la resistividad, que está en un track logarítmico, tenemos una curva roja, una curva verde y una azul. Esas tienen distinto
distintas profundidades de investigación. Por ejemplo, la roja es la más profunda y la azul la menos profunda. ¿Qué Como dijo, pasa? profe, como dijo, Sí, distintas profundidades de... investigación. Gracias. ¿Qué pasa en una arcilla? Donde ustedes saben que la corriente todo circula en el fluido, no en el grano de la roca. Entonces, ¿qué pasa, digamos, en una arcilla donde la porosidad es muy pequeña y no hay circulación de fluidos, como habíamos dicho con el asunto del SP? Y no va a circular la corriente. No hay Sí, diferencia de potencial. no hay corriente de potencial, pero sí hay resistividad. O sea, acá, digamos, hay agua en las arcillas. Claro, pero si no es si no es muy porosa y es poco permeable, capaz que No es hay mucho más. permeabilidad, Claro, no pero tiene hay agua. permeabilidad. Y eso tiene una medida de resistividad, que las herramientas lo están viendo. Pero lo que pasa es que esa agua asociada a las arcillas, no voy a tener, digamos, una misma lectura para la inducción que lee profundo y la que lee somero. O sea, va a ser la misma resistividad que va a leer el electrodo a 90 pulgadas que el electrodo, que la bobina 90 pulgadas que la bobina de 10. Va a ser el mismo valor, porque no hay invasión. Entonces, en una arcilla, las lecturas se me van a juntar. ¿Está bien? ¿Qué dijo, Ahora, profe? Porque no hay qué. no hay permeabilidad. Permeabilidad. Ah. Entonces, si yo me voy a una arena, acá arriba hay una arena, las curvas que leen a 90 grados me va a estar leyendo, a 90 pulgadas, me va a estar leyendo agua de formación, y la que se me lee cerca de la pared del pozo me va a estar leyendo el filtrado del lodo. Entonces, uno es dulce y el otro es salado. Voy a tener una separación entre las dos lecturas. Entonces, ya con solo ver el perfil de inducción, donde se juntan las lecturas, voy a tener arcilla, y donde se separan voy a tener permeabilidad, una capa permeable, y voy a tener invasión. Si yo tengo una arcilla pura, un elemento puro, no voy a tener la diferencia de colores que me está indicando la separación de las curvas. Si yo a esta resistividad le doy un color, voy a tener un mapa, digamos, de resistividad. Entonces, ese mapa me va a estar indicando, me va a dar una idea de invasión a simple vista. Las arcillas no están invadidas y las arenas sí. Profe, para determinar las capas, ¿qué es mejor, un perfil eléctrico o el perfil de inducción? Y todas te van a estar leyendo atributos, y todas van a cambiar, vas a ver las capas en todos los, digamos, en todos los registros. Así como las veíamos en el rayo gamma, en el SP, acá en la inducción también, y lo que vamos a ver ahora en el perfil acústico también. Pero al Después, momento de decidir cuál es al que le damos más importancia. no, eso tenemos que ver, para que veamos la fórmula, el modelo de saturación de agua de Archie. Ah, Una bueno, vez bueno. que nosotros le aplicamos a estos valores de resistividad y a unos de acústico que vamos a ver, ahí vamos a sacar un valor de saturación de agua, que nos va a indicar si más o menos es rentable o no. Entonces ahí vamos a ver la importancia que tiene cada uno. Este gráfico que ustedes tienen acá al costado
se llama Tornado Chart. Hoy en día, los software se hacen todos estos gráficos. Esto ya no se usa más, pero digamos, sirve para ver la invasión, el grado de invasión. Si yo doy una lectura de resistividad, me estoy ubicando en el Tornado Chart y me da el diámetro de la invasión, en la profundidad de invasión que tiene esa capa. Es a título ilustrativo nada más. La invasión se mide en pulgadas, ¿no? O sea, estoy, digamos, a 20, 40 pulgadas de invasión. Depende de la roca. Yo le había dicho que había herramientas que funcionan bien en lodos dulces, hasta 60.000 partes por millón, 90.000 partes por millón de cloruro de sodio. Funcionan bien las inducciones, pero con más salinidad funciona bien la parte de laterolog, o sea, la parte de electrodo. Si yo entro a un gráfico de porosidad y un cociente de la resistividad del filtrado de lodo sobre el RW, me va a caer los puntos que me caen acá arriba, puedo usar la inducción, y los que me caen acá abajo, uso con el lodo salado, por ejemplo, uso la herramienta laterolog, que es con electrodo. Eso es para cuando tengan la duda, ¿viste? Si hay una herramienta que no anda bien y la resistividad, es muy probable que sea la salinidad del lodo que nos está molestando. Entonces, hay que fijarse bien. Bien, entonces tenemos las herramientas eléctricas que miden el RT, las herramientas eléctricas enfocadas, que es el laterolog, que va a medir el RT también, y el perfilaje electromagnético o perfilaje de inducción, que mide el RT de la formación. Profe, le hago una consulta. Sí, Entonces, estos perfiles que hemos visto no sirven tampoco para hallar concretamente la litología que se encuentra debajo, sino que más o menos es para ver la porosidad con la que nos vamos a encontrar, ¿cierto? no, también ves litología, Sí, claro, pero eso si sabes la ya porosidad, estamos en una parte donde vemos litología muy básica, estamos en condiciones ideales. Ya después, con más herramientas, vamos a ver litologías complejas. Bien, perfecto. Ahora estamos en arenas arcillosas, que es lo que comúnmente encontramos en todos los yacimientos. Bueno, entonces nosotros tendríamos para la ecuación de Artin, ¿qué tenemos resuelto ya? El RW, que lo calculamos con el SP, y el RT, que lo medimos con la herramienta de eléctrica o electromagnética. El RT ya lo tenemos. Nos falta la porosidad, el F, que lo calculamos con una herramienta que pueda medir indirectamente la porosidad. Entonces tenemos el perfilaje acústico. El perfilaje acústico, como el nombre lo indica, trabaja con sonido. El sonido, si pasa a través de una roca, lo hace vibrar. Ahora vamos a ver cómo se expande el sonido. Entonces, si ese sonido pasa a mayor velocidad o menor, nos indica que si la roca es dura o blanda. El sonido se propaga por el choque de molécula contra molécula, hasta que pierde la energía. Si yo, por ejemplo... ¿cómo dijo, profe?
choca el sonido, por ejemplo, O le sea, pego una eso campana por lo que se produce el sonido. y se produce sonido y va chocando de físicamente choca de molécula con molécula, hasta que se pierde la energía. Es como si yo tiro una piedra en el agua y produce olas hasta que se va perdiendo la energía. Bueno, así se propaga la onda del sonido. Y se propaga también en forma sinusoidal, con una frecuencia y una amplitud. ¿Lo entienden? Acá está. La amplitud y la frecuencia. Y hay un componente que va a viajar en forma paralela hacia la dirección donde va el sonido. Y otro componente que va a viajar perpendicular a la dirección del sonido. En el primer caso se llaman ondas compresionales y en el segundo caso se llaman ondas de corte. ¿Está bien? Cuando chocan dos moléculas, se produce, digamos que se contrae y se expande. Chocan dos moléculas y la probeta se contrae y se expande. Entonces va a haber un movimiento en el sentido del sonido, donde se contrae, y otro movimiento que es perpendicular a esa primer onda, que es la de corte. Así se ejemplifica. Y acá tengo el disparo del sonido, y al tiempo, de acuerdo al material que voy atravesando, voy a obtener los primeros arribos del sonido. Primero, el primero que llega, la primera señal que nosotros recibimos en el osciloscopio es la onda de corte. La onda, perdón, compresional. Segundo, vemos la onda de corte y después, al final, vemos una onda de Stoneley que viaja por la pared del pozo, que es más lenta de este tiempo. Y después vemos al final la onda de fluido, que son mucho más lentas que la de la roca. Si eso nosotros lo ponemos en una herramienta, tenemos un transmisor de sonido, que es un material piezoeléctrico que se contrae y se expande si le ponemos una corriente eléctrica. Eso va a generar el pulso de sonido y ese sonido va a viajar por el lodo, la pared del pozo y la zona adyacente a la pared del pozo para llegar al transmisor. La herramienta dispara sonido en todas direcciones, pero solo van a llegar al transmisor, digamos, las que cumplen la ley de Snell, con un cierto ángulo de incidencia, el receptor va a captar las que pasan por la formación o cumplen la ley de Snell. Los primeros equipos, estamos hablando de muchos años atrás, tenían un solo transmisor y un solo receptor. Por lo tanto, digamos, tenían muchas interferencias sobre los efectos de pozo hacían sobre la señal. Por ejemplo, las cavernas, el revoque, afectaban mucho la lectura de acústica. Con el tiempo se fueron agregando receptores, entonces se fueron mejorando las condiciones
de medición de las lecturas de acústica. Hoy en día tenemos herramientas que se llaman bipolares, donde trabaja el sonido, se trabaja sectorizado. O sea, largo sonido para un lado y para el otro, y tengo receptores orientados a los 360 grados del pozo. Entonces puedo ver, sectorizar el pozo en franjas, donde al mismo tiempo, en la misma profundidad, puedo leer lecturas de un lado del pozo y del otro en forma separada. La herramienta que estamos viendo ahora es la que, digamos, emite sonido en todas direcciones y no tiene esa discriminación, y lo que lee es un promedio de la pared del pozo. ¿Se entiende? Y las ondas se registran así. Está el disparo acá, y tengo los primeros arribos. Solo puedo plotear esto cada 10 centímetros, cada 20. Pero el primer arribo es el compresional. El primer arribo es el compresional. Si yo lo dibujo todo el tiempo, voy a tener un perfil. Y el segundo arribo es el de SEA, el de corte. La onda S. La onda S en un sismograma, digamos, es la que destruye todo. Después tengo acá la onda de Stoneley, y después viene la onda de fluido, que son las más lentas en ser registradas. Entonces tenemos el perfil, tenemos la profundidad y tenemos la curva azul, que es la velocidad del sonido. Son microsegundos por pie. Si tengo una roca sólida, si es granito puro, el sonido va a pasar rápido, porque es muy denso. O sea que los valores de delta T van a ser chicos. Acá tengo 50, anda por acá. ¿Y qué pasa con una roca que es muy permeable y está llena de agua y es como una esponja? ¿Cómo va a pasar el sonido ahí? Mucho más lento. Exactamente. Entonces el valor del delta T va a estar más alejado del 50. Esa es la idea del perfil sónico. Profe, igual del otro lado tenemos 150, ¿no es más rápido de ese lado? No, es más lento. Es micro. Microsegundos por pie. O segundos por pie. Si lo ponemos a ver, tarda más. Más para acá, tarda más. Acá. Ah, bueno, gracias. Entonces, tenemos que esa idea de velocidad se puede asociar a la porosidad. ¿Cómo? Tenemos el delta T leído en el perfil. Yo leo acá el valor de delta T leído en el perfil, menos el delta T de la matriz. El delta T de la matrix o de la matriz es, digamos, el elemento puro que yo asumo que hay abajo en el pozo. Por ejemplo, en una arena, el cuarzo tiene un delta T de matrix de ¿cuánto? De 55, ¿no es? ¿De cuánto?
55. Acá en el gráfico está. Es más o menos 155. O sea que es del elemento puro, 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 puro. El elemento puro, puro, Lo más ideal posible. 55.5 en arena, el cuarzo, 55.5. Si es una caliza, el elemento puro es 47.5, es más rápida que la arena, que el cuarzo. Y una dolomita tiene 43,5. Elemento puro, puro. Eso probado con una herramienta en la superficie, en el laboratorio. Profe, entonces compara la información con datos que ya tienen. No, no, acá estamos asumiendo, porque es lo único que tenemos, no sabemos otra cosa. O sea, si nosotros asumimos que estamos en una arena arcillosa, vamos a tener el delta T de la matrix, que decimos que es 55,5, el delta T leído en el perfil, y el delta T del fluido. Y el delta T del fluido en el agua es 189, en el agua es 189 microsegundos por pie. Profe, ahí en la tabla, ¿por qué sale distintas, o sea, sale 3 aguas con distintas 0 kppm o 100 kppm? ¿Qué significan los kppm? Sí, eso es partes por millón de potasio. Pero nosotros usamos la de 189, ahora que nosotros tenemos 2 o 3 valores para la ecuación. Después ya vamos a hacer ecuaciones más complejas y vamos a usar para litologías más complejas. Pero ahora, para que ustedes aprendan con una inducción sónico, ya vamos a tener una idea si hay petróleo o no. Esto es lo que quiero. Profe, Sí, una consulta. No entiendo la lectura de cómo 55,5 micropies por segundo es más lento que 47,5 micropies por segundo. el 150 Sí. microsegundos por pie. Ah, es al microsegundo. Ah, listo. Microsegundos. Al revés, O la lectura. si fueran segundos, también. O sea, si tenés. No, yo, profe, lo que estaba leyendo era micro. No, esto es, claro, micrómetro por segundo. Nada que ver lo que está leyendo. No, Disculpe. sí, yo también me confundí, Está al pensé que revés era la pies por lectura. segundo. Al revés, sí. Ah, yo creía que era micropie. El inverso. Es al inverso, sí. Perfecto. Disculpe. Entonces, digamos que la porosidad tenemos en el pedazo de roca que tenemos. Tenemos el elemento puro, la matrix, y tenemos la parte porosa, que es espacio puro o ocupado por agua. Entonces, una forma de calcularla es con el valor de la matrix, que lo asumimos en este caso, y ya vamos a ver cómo hacemos para medirla. Asumimos una matrix de arena, el delta T lo leemos del perfil, y el delta T del fluido asumimos que es agua, 189 partes por millón. Entonces eso te tiene que dar la porosidad. Ya lo vamos a ejercitar hoy y mañana. Habíamos dicho que este es un registro de onda completa, donde el primer arribo es la compresional, el segundo es el de corte, y después viene la orden de Stone. Si esto es tiempo para allá, viene primero compresional, después corte y después Stone.
Bueno, ahora vamos a ver cómo lo representamos, digamos, en modo microsismograma, esta señal, que es otra forma de representar el perfil sónico. Si yo tomo en cuenta nada más que los ciclos positivos en toda la pista, voy a tener franjas con distintas amplitudes, ¿no es cierto? Si yo esto más o menos lo rebato a 90 grados, voy a tener, digamos, franjas con distintas coloraciones, y la coloración va a depender de la mayor o menor amplitud que tenga la señal. Por lo tanto, la señal más grande con mayor amplitud va a ser más oscura, y la más chiquita, la de menor amplitud, voy a tener acá la que tiene menor amplitud va a ser más clarita. Pero voy a tener lo mismo, voy a tener el primer arribo de señal compresional, después voy a tener la de corte y también la de Stoney. ¿Está bien? Eso es en modo microsismograma. Si yo tengo, en lugar de una sola señal, yo tengo herramientas, digamos, dipolares, con uno o dos transmisores y varios receptores, por ejemplo, 32 receptores, voy a tener 32 señales de estas. ¿Entiende? Si todas esas señales, si las 32 señales fueran iguales, no habría problema, decimos que la formación es homogénea. Pero si las señales se separan, en el mismo punto que estamos midiendo, quiere decir que hay anisotropía. O sea que de un lado del pozo tenemos unas características que de otro lado del pozo, en el mismo punto, tienen distintas características. Entonces más o menos es la anisotropía. Sacado con la herramienta dipolar, no con la otra herramienta que vimos recién. Entonces nosotros arribamos, digamos, con el microsismograma y varios registros del mismo punto a la semblanza. Una semblanza, digamos, que tiene las ondas compresionales, que no tenga dispersión como esta, voy a tener un valor exacto. Si yo paso por una caverna, esto se me puede dispersar. Entonces, la lectura se hace más, digamos, errónea. Si yo tengo las lecturas juntas, voy a obtener un valor de delta T bastante bueno. Acá ya enfocado, digamos, con una computadora con más detalle, vemos los puntos que son buenos de energía. La amplitud. Y así puedo separar lo que es la onda de corte, le pongo filtro a ese cómputo, y voy a tener primero la compresional y después la de corte. Si yo tengo zonas donde la semblanza es difusa, yo puedo hacer una tendencia y corregir ese valor. Para eso se hace la semblanza. Estos son todos ejemplos. Acá, por ejemplo, está la onda sónica completa, y acá está la semblanza.
Cuando es bipolar voy a tener dos ondas de corte distintas y voy a tener estas diferencias acá si las superponemos. No hay casi diferencia, así que no habría problema. Pero si hay mucha diferencia, tengo que fijarme bien qué está pasando. Este es otro ejemplo de ondas de corte, de onda compresional y de corte de un registro bipolar. Profe, no entendí Sí. bien lo de la semblanza. Correcto. O sea, la semblanza arranca acá, cuando vos haces el microsomograma. ¿Esta parte la entendiste? Sí, que ocupás solo la parte de arriba y las que son Claro, más altas van más rojas. exactamente. Si vos tenés mayor amplitud, va a tener más, digamos, más fuerte el color y menos amplitud, entonces la onda la ves. Bien. Si yo tengo varias señales, o sea, tengo los receptores apuntados, yo tengo ponerle 10, 20 receptores apuntados en distinta dirección, voy a tener 10 curvas de esas. ¿Está bien? Claro, sí. Bueno, si esas curvas son iguales, las comparás, no hay anisotropía. Y si están media dispersa, o hay mucho lodo, mucha caverna, o hay mucha anisotropía. Y ahí te está mostrando cómo saca el valor. Digamos, es estadístico. ¿Lo entendés? Lo que no entendí, claro, es cómo leemos esos gráficos, qué significa que estén separados y esas cosas. El gráfico, digamos, se mide en tiempo versus la amplitud. Y la amplitud la está viendo con un osciloscópico que le da la amplitud. Todo, digamos, respecto a la profundidad, ¿no? En un punto te está leyendo todo esto. Bien. Las propiedades mecánicas de la roca. Ustedes saben que al tocar dos moléculas habíamos visto que se contraen y se expanden. Entonces voy a tener, digamos, un movimiento, digamos, compresional en la dirección de propagación del sonido y otro horizontal perpendicular a esa dirección. El delta que hay en la longitud es el módulo de Young. Y el delta que hay en el ancho de la probeta se llama el módulo de Poisson. También hay módulos de cizallamiento, pero todo confluye en cuán dura es la roca. Cuánto se puede, digamos, antes que se parta, digamos, qué rango de flexibilidad tiene. Entonces, en un pozo, ¿qué tenemos? Tenemos una roca dura, otra menos dura arriba, tenemos el lodo. El lodo hace que la presión contiene la presión de la capa. Entonces, por lo tanto, tiene que tener una densidad y una viscosidad determinada para que no se te venga el pozo. Pero tampoco tiene que tener demasiada para romper la roca. La tenemos que calcular. En base al módulo de Young y al módulo de Poisson, nosotros sabemos qué dura es la roca que nosotros tenemos abajo. Entonces tenemos que calcular
el peso del lodo para no romperla. Pero tampoco tengo que tener demasiada presión para que no se desmorone. Entonces, con ese módulo de Young y módulo de Poisson, nosotros conocemos la presión inicial de fractura de la roca. Entonces, acá tenemos, digamos, un pozo en equilibrio. Si este es, digamos, la curva de presión inicial de fractura, si la tenemos abajo de la presión del lodo, la voy a fracturar. Si la tenemos por encima de la presión mínima del lodo, se me va a desmoronar el pozo. Entonces tenemos que calcular estos esfuerzos para que no se me desequilibre el pozo. Porque si el pozo se viene, trajemos, se viene con gas o con petróleo, al pozo hay que controlarlo siempre. Una forma de controlarlo es con el perfil sónico. Hay muchos otros métodos, pero yo les estoy enseñando los de perfilaje. En el pozo, cuando se va perforando, digamos, se producen esfuerzos que, digamos, que son problemas mecánicos. Está el trépano que va circulando, que va rotando, va rompiendo la roca, va penetrando y va para los lugares, digamos, que tienen menos resistencia. Entonces, si cambia de dirección un poquito, se ovaliza el pozo. Entonces, ahí hay un esfuerzo que es horizontal, hay un esfuerzo vertical que también se calcula con el perfil sónico. Esos esfuerzos producen roturas en la roca que son, digamos, fisuras inducidas por la formación, por la perforación, perdón. Y hay otras fracturas que provienen ya de las diaclasas de la misma roca. Si son muy alargadas, quiere decir que provienen de la formación. Habíamos visto el concepto de anisotropía. Justamente donde hay mucha anisotropía se ven esas fisuras, porque hay esfuerzos ahí. Y hay perfiles de imágenes donde se puede ver la anisotropía con las fisuras. Esto a modo más que nada más teórico. Para el parcial, digamos, vamos a ver ejercicios de saturación. Esto se lo tengo que dar para que ustedes vean todo el perfilaje sónico. Eso entra, digamos, en el ya, tipo para el final. Estos son otro tipo de imágenes de todo donde se vean anisotropía y fisura. Acá, como les decía, vengo, digamos, con el trépano bien definido. Y acá me cambia de dirección el pozo. Esta es una zona de esfuerzo.
Y esos esfuerzos yo los voy a calcular con el módulo de Young y el módulo de Poisson que habíamos dicho. Si yo hago un esfuerzo, un diagrama de los esfuerzos horizontales que nosotros tenemos en un punto del pozo, voy a tener que, con 6.000 PSI, por ejemplo, voy a tener que bajar una cañería al pozo que resista 6.000, porque si bajo una que me resiste 4.000 se me va a colapsar el pozo. Y es mucha pérdida de dinero. Así que con esto, calculado desde un perfil sónico, es muy importante. Son datos muy importantes. Por ejemplo, estos colapsos. Para ver esos esfuerzos, digamos que en un yacimiento de 100, 200 pozos, hace uno o dos perfiles para todo el área y ya tenés un valor representativo. Es necesario sacar en cada pozo, digamos, perfilarlo con esta herramienta. Profe, disculpe que lo moleste. Rodríguez y Gustavo Garrado en espera. Eran alumnos que tenían que entrar a las 20 horas porque cursaban otra materia. Bueno, ahí lo hacemos entrar. Gracias. Ahora que tengo la pantalla ocupada en el... Sí, gracias. Ya lo tengo en cuenta. Muchas gracias. No sé cómo habilitarlos. Acá en el chat. ¿Ya están adentro? ¿Ya están en la, Todavía no entran. ¿Cómo? Todavía no entran. Están en espera, me dijeron. A ver. ¿Cómo? Para que no veo dónde habilitarlo. En participantes de arriba. Participantes. Acá. Dice admit all. Hoy. ¿Entraron? Ahí está. ¿Entraron? Hola, profe. Sí, acabo de entrar. Gracias. Hola, profe, gracias por aceptarme. Lo que pasa es que no soy muy canchero todavía, pero ya al final del cuatrimestre ya voy a estar el trimestre. A ver. Habiliten las cámaras, chicos. Por favor. Bien. Y así hacíamos con los valores de horizontal, de esfuerzo horizontal, para verlos en el yacimiento, para poder elegir la cañería que nosotros queremos puntuar. Entonces, si nosotros vemos capas con mucha anisotropía, quiere decir que ahí tenemos o esfuerzos o también tenemos mucha porosidad, digamos, no es una roca blanda, no es una roca homogénea. Ahí está, digamos, un concepto de anisotropía. Y como dijimos, como estamos hablando de dureza de rocas, ustedes saben que los pozos se fracturan hidráulicamente con agua y arena.
para romper la roca y hacerla más permeable y sacar los hidrocarburos. Y una forma de calcular la presión inicial de fractura es a través de las ondas de corte y compresional, y a ver si obtenemos resultados hacia dónde se fue la fractura. Por ejemplo, en este paquete de capas se fracturó y tenemos una lectura antes de la fractura y después de la fractura. O sea, le corrimos un perfil de Wavesonic antes y un perfil Wavesonic después de la fractura. Y acá en estas capas, ¿hacia dónde se fue la fractura? ¿Hacia dónde se fue la fisura? Hacia arriba. ¿No? Toda esta roca se rompió hacia arriba. En esta se fracturó todo esto, pero solamente entró en la capa de arriba. ¿No? En esta muy poco fluido entró. Y la última herramienta sónica que vamos a ver es el barrido acústico circunferencial. El barrido acústico circunferencial es una herramienta que tiene un cabezal giratorio abajo que va emitiendo pulso de sonido a medida que va girando la rueda. Entonces voy a tener de los 360 grados del pozo, voy a tener una señal acústica que me va a barrer, digamos, las características de los 360 grados de la pared del pozo. Esto se puede bajar a pozo abierto y a pozo entubado. Entonces yo voy a alargar pulsos alrededor del pozo, en la misma profundidad, y voy a tener características de la pared del pozo de los 360 grados. Y el asunto es así. Yo emito el pulso, acá disparo, me va a llegar a la pared del pozo y va a volver el pulso. El tiempo que hay de ida es el tiempo de tránsito. Se llama tiempo de tránsito. Y una primera lectura así, digamos, si tengo un tiempo de tránsito acá y tengo más o menos el diámetro del pozo con el caliper, ¿qué puedo sacar? ¿Cómo era la pregunta? ¿Sería alguna caverna? Exactamente. Si el diámetro del pozo es lo que voy a calcular. Si es más grande o más chico. Bien. Luego de eso viene la lectura de la roca. Si es una roca blanda o roca dura. Si es una roca blanda, digamos, la amplitud va a ser menor que una roca dura. Entonces, ¿qué me va a decir? Me va a decir si es blanda o más dura. Si yo a estos valores le pongo un color, con un mapa de esos colores voy a saber, digamos, voy a tener una imagen del pozo. Esto ya lo habíamos visto, es el ambiente donde trabaja el pozo, donde trabaja la herramienta, perdón. Entonces vamos a tener una lectura de la pared del pozo. Y esa lectura de la pared del pozo me va a dar, voy a ver
digamos, a pozo abierto, a pozo recién perforado, sin entubar, voy a tener una imagen donde voy a ver las fisuras. ¿Eh? Porque un color, digamos, voy a tener las arenas, voy a tener la roca pura, pero donde hay, digamos, fisura, hay fluido, me va a cambiar las condiciones del sónico, de la onda acústica. Se va a poner más oscura. Entonces voy a poder ver, digamos, las fisuras. Las fisuras en un pozo solamente se pueden medir o ver con esta herramienta o con una herramienta microeléctrica que ya vamos a ver más adelante. Con otras cosas no lo vemos, con un perfil sónico común no podemos ver las fisuras. Profe, una pregunta. ¿Sónico es lo mismo que acústico o no? Esto es acústico. Pero el sónico, ¿en qué se diferencia con el acústico? Claro, lo que pasa es que sónico y acústico son las mismas herramientas. Ah, Esta es una herramienta, digamos, de barrido acústico circunferencial, que es distinta a la otra. claro, el acústico y el sónico, sin nada, es lo mismo. Me perdí ahí cuando hizo el cambio ese de palabra, ¿verdad? Sí, no es cambio de acústico y sónico es lo mismo, pero esta herramienta, que es la de barrido acústico circunferencial, es distinta a la otra herramienta. Al acústico Nosotros bipolar. vimos, no vimos tantas cosas. Es distinta a la herramienta de esta. ¿Eh? Es distinta. Al acústico bipolar, por ejemplo, ¿no? Sí, tanto este acústico como el bipolar es sónico, pero es distinta a la herramienta de barrido acústico circunferencial. Bipolar hacía referencia a que tenía dos transmisores y varios receptores. Exactamente, esa es la diferencia que hay con el común. Ok, gracias. Muy bien. Acá estamos viendo fisuras de alto ángulo. Por ejemplo, en la zona de Malargo hay mucho de esto, donde las capas están muy inclinadas. Si yo corto un cilindro y lo expando, voy a tener una sinusoide en las fisuras, ¿no es cierto? Si están inclinadas las capas, voy a tener una sinusoide. Si la capa no tiene inclinación, voy a ver una recta. Bueno, acá, cuando la sinusoide es muy pronunciada, quiere decir que el usamiento de la capa tiene mucho ángulo. Esto lo vamos a ver en la próxima herramienta, que es limíter. Pero es para ilustrarlo, digamos, son fisuras de alto ángulo. Bueno, acá entramos a perfilarse radiactivo que ya no entra en este parcial. Lo que entra en este parcial, ya les explico qué literatura tienen que leer. Tienen que leer, a ver dónde están.
En perfilaje de pozo, ¿lo ven ahí? Hola. No, No, profe, Está no se ve. compartiendo el Power. Perfilaje de pozos. Tienen que leer todo esto. ¿Ya lo leyeron? No, tienes que dejar de compartir pantalla y volver a compartir. Ah, Porque no está compartiendo una pantalla completa, está compartiendo una aplicación. Claro, está en una sola ventana compartiendo. ah. Tiene que compartir la que dice toda la pantalla. Pará. ¿Sacó esa? ¿Ahí se ve? Sí, Pero profe. Sí. Bien. Ustedes van a, en el file que dice perfilaje de pozos, van a estudiar todo esto. Esto es lo que hemos visto, las herramientas, el equipo de superficie, está todo, está el potencial espontáneo. ¿Solo ese apunte, profe, o qué otro más? El de los acústicos. Espérense. Ah, perfecto. El perfilaje eléctrico. El factor de formación. Vieron que acá está la fórmula de Archi, que la saturación es la raíz cuadrada de F por RW sobre RT. RT lo leemos en el perfil de inducción o eléctrico. El RW lo tenemos y F es una función de la porosidad, y la porosidad la sacamos del perfil sónico. ¿Okay? F es igual a A sobre phi a la n. Phi es la porosidad. A y m son constantes. Así que ya tenemos todos los elementos para hacer el cálculo, y vamos a ensayar mucho mañana. Ahora se explica bien lo que es el perfilaje eléctrico. Profe, ¿y las resistividades que vimos en el perfil del trabajo práctico pasado, esas las calculábamos con un SP? No, con el SP no calculás resistividad. O sea que el perfil pasado estaba usando este perfil eléctrico también, el del trabajo práctico Sí, pasado. correcto, pero sin Ah, medir resistividad. Nosotros, para hacer el práctico, para hacer cambio de formaciones, nada más tenemos que ver la conducta de las curvas. perfecto, gracias. Por ejemplo, acá también está el perfil electromagnético de inducción. ¿No? Todo lo que expliqué. Y acá está lo del perfil sónico, pero no todo lo del perfil sónico. Está la parte para calcular, está escrita acá. Donde sacan delta T y donde sacan la porosidad. ¿Ven? Acá está la porosidad, ¿la ven? Hasta acá, lean la bibliografía esta, que dice perfilaje de pozo, hasta acá. Hasta donde dice rayo gamma. Bien. Después
El de rayo gamma no entra, pero lo explicó la clase pasada. No, entra acá la parte de correlación. Esta es la parte de, digamos, Además es otra específica. herramienta. Ah, ok. Bien. A ver cómo puedo. Después tiene que leer, ¿cómo se llama el otro busque? Acústico de onda completa. Profe, ahí otra vez nos quedamos en el archivo pasado. Sí, espera que lo estoy buscando. A ver si lo encuentro. ¿Cómo lo puedo poner? Ya lo tengo abierto, pero no puedo. Deje de compartir pantalla. A ver. Stop share. Ahí tengo que apretar. Abajo le aparece en la barrita donde dice participantes, chat, grabar, reacciones, aparece compartir pantalla. Deje de compartir. Ahora vuelve a compartir y toque la que le dice toda la pantalla, no la ventana, toda la pantalla. Share screen. No, ni idea, no sé inglés. Espera. Sí, share. Calculo que sí. Sí, profe. Compartir Ah, pantalla. Bueno, y ahí se puede mover y le va a ir compartiendo todo, creo yo. sí, pero no es lo que yo quiero. El que usted quiere es compartir ventana y ahí selecciona el PDF que nos quiere mostrar. Claro, pero ahí va a tener que dejar de compartir cada vez que abra otra cosa. Mirá, todo lo que, a ver, todo lo que vimos, Si no, diga los PDF, perfilaje, acústico, onda completa, ¿cuál más? bueno, ahí dice uno que dice onda completa, ubica en acústico de onda completa. Sí, ese también. Ese léalo. ¿Completo? Y después, barrido acústico circunferencial, la parte de pozo abierto nada más. Y hay una parte que yo di la vez pasada, que es, si lo encuentro acá, control de calidad. ¿Lo ubicaron? Sí. Solo eso, entonces esos 4. Sí, quiero ver acá, a ver, sí, son 4, pero déjenme ver en la parte de barrido acústico circunferencial, si vale la pena, verlo. Creo que eso lo vamos a ver más adelante. La parte esa de acústico circunferencial, léanla hasta ahí donde está impedancia acústica, nada más. Son de las primeras páginas.
Ah, las primeras 2 páginas, 4 páginas. Sí, sí, nada más. Para que tengan una idea. Nada más. ¿Qué dudas tienen? Ninguna. Esos Profe, 4 no sé PDF. si ya lo dijo. ¿Ibas a hablar, Lautaro? No, habla, tranqui, sí, mira. Mirá. En el parcial entra práctica y teoría. Sí, la práctica la vamos a ver mañana. Bien, y la del viernes pasado y esta teoría que dijo. Correcto. Listo, gracias. Profe, ¿y rayos gamma de dónde lo vemos si no lo tenemos que ver del archivo o no lo vemos? No, tiene que ver la parte de rayo gamma que tiene que ver es la que dice ahí, la de correlación, la parte de perfil de correlación, nada más. ¿Que está en el archivo de perfilaje también? Sí. Profe, ¿y acústico de Gracias. onda completa lo estudiamos todo? Eso no van a hacer ejercicios sobre esa parte, pero sí tiene que saber lo que es una onda compresional y la de SEA, la de corte. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene más preguntas? Profe, entonces para repasar sería el de perfilaje hasta la página 35, más o Sí. menos. Sí. El de onda completa, el acústico de onda completa, todo entero. ¿Del acústico de onda completa? O sea, lo leemos Es completo, entero. pero los conceptos básicos tenemos que Sí, aprender como más fuerte. correcto. Sí. Lo que sí, mira, el 50% del parcial va a salir de los valores que yo le voy a dar de cálculo que vamos a practicar mañana en el trabajo práctico. Vamos a calcular puntos de SW. Ah, o sea Eso que va a ser la práctica de lo que entra en el parcial es lo de mañana. correcto. Ok, perfecto. Y eso es lo que tiene más puntaje. Sí. Y después la teoría es eso que está escrito ahí, yo le puedo preguntar qué es el caliper y ustedes me tienen que decir, dibujar un poquito la herramienta y mide el Eso diámetro no hace el cuestionario. O sea, nos va a decir, nos va a poner las cuestionario de así tipo No, va a tipo de ser un múltiple. ejercicio y nos va a poner qué es y nosotros lo tenemos que copiar en una hoja. Sí, por ejemplo, qué es cómo se desarrolla el SP y usted tiene que decir que tiene que circular agua y que la salinidad de los fluidos y tiene que explicarlo más o menos. Perfecto. Ok, buenísimo. Después nosotros le pasamos una foto de nuestra hoja con todo lo que escribimos. Sí. Pero digamos al principio físico de la corriente de Eddy, esa la van a tener que saber y van a tener que escribirla. Después la imagen del gráfico, no se hagan lo que quieran. La pueden poner, la pueden dibujar o la pueden mejor que salga. Es algo esquemático, no. Vamos a tener tiempo. En una hora hacen los cálculos y en la otra hacen la redacción de lo que le pregunto. Tampoco, digamos, la voy a modificar para que no sean muy largos, digamos, lo que tenga que expresar. Profe, ¿el parcial cuándo va a ser? Perdón. El miércoles que viene. El miércoles. Sí. ¿Cómo que miércoles si no tenemos clase los miércoles? Perdón, el jueves que viene. Ah. Lo que pasa es que antes tenía clase los miércoles y ahora pasaron de jueves a viernes, entonces estoy confundido. ¿Va a ser en la primera hora, profe? Y va
pueden estar 2 horas escribiendo, así que el tiempo que les lleve, yo voy a tomar toda la clase para tomar el examen, el tiempo que les lleve. Porque hay algunos que piensan demasiado, otros que saben, lo hacen más rápido, no sé, depende de ustedes. Y el cálculo de la saturación ya lo vamos a ver mañana, lo vamos a hacer paso por paso y vamos a ver que no tiene ningún problema. Profe, Sencillo. Sí. entonces los rayos gamma de los de correlación explicamos un poco el tema de los fotones y de la energía. Sí, nada más. Ah, ok. O sea, tiene que ver de dónde proviene más o menos y para qué sirve, claro. ¿Quién más tiene más preguntas? Profe, ¿el lodo se filtra solamente en las arenas? El filtrado de lodo, sí, donde puede pasar el agua para adentro del pozo, o sea, la invade, la parte sólida queda en la pared del pozo, y eso se llama revoque. Y eso ocurre solamente donde hay permeabilidad, o sea, en las arenas arcillosas. En las arcillas no, porque no hay permeabilidad. Perfecto, gracias. Profe, si no hay duda, ¿nos podemos ir yendo? Sí, no hay problema. Sí, ok. No sé si hay que darle La presente o algo. asistencia, claro. Ah, la asistencia, perdón. Ya se tomó asistencia, están todos Vale, presentes. por las dudas le pongo el nombre y mi legajo en el Asistencia chat. perfecta. Perfecto, profe, gracias. Ok, nos vemos, profe, suerte. Chao, hasta luego, que les vaya bien. Chao, profe, hasta luego. Profe, no. Hasta luego. Chao. Profe, Mañana. profe, Sí. quería hacer una consulta en el práctico 1. Dame un minuto y lo vemos. Dale. Chao, profe, hasta mañana. Chao, hasta Hasta luego. mañana. Una remadilla. Profe, yo tenía una duda que ahora justo está sobre la lectura en los perfilajes. Sí. Que cómo se comportaba lo que eran los rayos gamma tanto en arcilla a diferencia de una roca porosa. Los rayos gamma, ahora, digamos, en una arcilla tienen, digamos, mucho más cuentas que en una arena. ¿Por qué? Porque el cuarzo tiene menos radioactividad, produce menos radioactividad natural que la arcilla. Entonces, la diferencia de cuentas entre las dos litologías está la diferencia.
No te escucho. Cuando detectamos, profe, picos, o sea, cuando se iban los rayos gamma, que se descontrolaba, ¿era porque había roca porosa o arcilla? No, la porosidad digamos, no tiene mucho que ver acá, sino que viene, digamos, de la radioactividad natural de los elementos. Por ejemplo, es lo que te estoy diciendo, una arcilla es más radiactiva que el cuarzo que está en la arena. Entonces, donde hay cuarzo, va a tener menos cuentas que donde hay arcilla. Si bueno, quién tenía dudas sobre el trabajo práctico 1. Sí, yo quería preguntar sobre los valores del GR máximo y mínimo y el SP también de arena limpia y el de arcilla. ¿Esos son los mismos para todas las alturas o va variando respecto a la posición también? Sí, Por ejemplo, porque el de lo GR que se máximo era trata, 180 y el mínimo 50. Eso para... lo que se toma como referencia es la arena más limpia que hay en el intervalo que se va a analizar. ¿Sí? Por eso son los mismos valores para todos los puntos, porque vos te referís a la arena más limpia. La arena más limpia quiere decir que es la arena menos arcillosa. Por eso es que se toma como referencia un único punto. Bien, listo. Gracias, profe. Ok. Profe, yo también tengo dudas con respecto al práctico, pero es como, ya me hizo una corrección y como que no me quedó muy claro. ¿Quién me está hablando? Perdón. Gallardo. Gallardo, sí. Bueno, Me la marcó. consulta era hoy, a las 6 de la tarde, pero si querés lo vemos mañana a la mañana, si te parece, lo vemos en una videoconferencia o como te parezca. Bueno, dele, profe, no hay problema. Poneme un correo electrónico y coordinamos. Ok, bueno, muchas gracias. Ok, por nada. Profe, yo entonces traté de entrar a la consulta hoy, pero no entraba. No tenía ningún link para entrar a la consulta. Y no, porque la consulta la tenés que pedir. Ah, hay que pedirla. Claro, porque no tenemos, digamos, son particulares los Zoom que hacemos de acuerdo a la cantidad de alumnos. No tenemos una plataforma fija de la facultad que, como en este caso, viste, tenemos un link ya de determinada hora, que son las clases. La consulta es particular, digamos. La consulta además es para alumnos que no están cursando. Entonces, ahí es donde se complica el tema de poner un link. ¿Dónde lo pones? Entonces, cuando un alumno pide una consulta o hay por cursos correo. de alumnos, se manda un link a esos alumnos y se soluciona el problema. Bien. Profe, disculpe, ¿se lo enviamos al trabajo como PDF o Word? PDF. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe.